Capítulo 21. En los sótanos de la ópera. Mantenga la mano en alto, dispuesta a disparar, repitió apresuradamente el compañero de Raúl. Tras ellos la pared, dando una vuelta completa sobre sí misma, había vuelto a cerrarse. Los dos hombres permanecieron inmóviles, unos segundos conteniendo la respiración. En aquellas tinieblas reinaba un silencio que nada turbaba. Finalmente el persa se decidió a hacer un movimiento, y Raúl lo oyó deslizarse de rodillas buscando alguna oscuridad con sus manos que tantineaban. De repente, ante el joven las tinieblas se aclararon prudentemente a la luz de una pequeña lámpara sorda, y Raúl retrocedió instintivamente, como para escapar de la investigación del enemigo secreto. Pero enseguida comprendió que aquella luz pertenecía al persa, cuyos gestos seguía el pequeño disco rojo que se paseaba meticulosamente a lo largo de las paredes, arriba y abajo, alrededor de ellos. Aquellas paredes estaban formadas a la derecha por un muro y a la izquierda por un tabique de tablas. Por encima y por debajo de los sótanos, Raúl se decía que Christine debió de haber seguido aquel camino el día que iba en pos de la voz del ángel. De la música, ese debía ser el camino habitual de Eric cuando venía a sorprender la buena fe y la inocencia de Christine. Raúl, que recordaba las frases del persa, pensó que aquel camino había sido misteriosamente construido por el fantasma, él mismo. Sin embargo, más tarde sabía que Eric había encontrado cómo prepararlo para él. Ese pasillo secreto cuya existencia durante mucho tiempo había sido el único conocedor, aquel corredor había sido construido durante la Comuna de París para permitir a los carceleros conducir a los prisioneros hasta los calabozos que habían construido en las bodegas, ya que los federados habían ocupado el edificio inmediatamente después del 18 de marzo y lo habían convertido en la parte alta, en el punto de partida de las montigolfieras, encargadas de llevar a los departamentos sus proclamas incendiarias, y la parte baja de una prisión del Estado. El persa se había arrodillado y dejado su linterna en el suelo. Parecía buscar algo, y de pronto veló su luz. Entonces Raúl oyó un ligero crujir y vio en el suelo del corredor un cuadrado luminoso muy pálido. Parecía como si una ventana acabara de abrirse de los bajos aún iluminados de la ópera. Raúl ya no veía al persa, pero le sintió a su lado y notó su aliento. Sígame y haga exactamente lo mismo que yo. Raúl fue conducido hacia el tragaluz luminoso. Vio entonces que el persa volvía a arrodillarse y colgándose del tragaluz con las dos manos, se dejaba deslizar hacia abajo. El persa sujetaba la pistola con los dientes. Cosa extraña, el vizconde tenía plena confianza en el persa, a pesar de que ignoraba todo acerca de él y que la mayoría de las frases solo habían servido para aumentar la oscuridad en toda esta aventura. No dudaba en pensar que este misterioso y decisivo momento, el persa estaba de su lado contra Eric. Su emoción le había parecido sincera cuando le había hablado del monstruo. El interés que había demostrado no le parecía sospechoso. Por último, si el persa tuviera preparado algo en contra de Raúl, no le hubiera dado un arma. Además, en resumidas cuentas, no se trataba, costara lo que costara, de llegar hasta Christine. Raúl no podía elegir los medios. Si hubiera vacilado incluso sin estar convencido de las intenciones del persa, el joven se hubiera considerado como un último de los cobardes. A su vez, Raúl se arrodilló y se colgó con las dos manos de la trampilla. Suéltese del todo, oyó, y cayó en brazos del persa, que le ordenó inmediatamente echarse al suelo. Volvió a cerrar la trampilla sobre sus cabezas sin que Raúl pudiera saber cómo, y fue a tumbarse al lado del vizconde. Este quiso hacerle una pregunta, pero la mano del persa se apoyó en su boca inmediatamente y oyó una voz, a la que reconoció como la del comisario de policía, que hacía un momento le había interrogado. Ambos se encontraron entonces detrás del tabique que los ocultaba perfectamente. Cerca de allí una estrecha escalera subía a una pequeña habitación por la cual debía de pasearse el comisario haciendo preguntas, ya que se oía el ruido de sus pasos, al tiempo que el de su voz. La luz que rodeaba los objetos era muy débil, pero al salir de aquella espesa oscuridad que reinaba en el corredor secreto de arriba, Raúl no tenía dificultad en distinguirlos. No pudo contener una sorda exclamación al ver de pronto tres cadáveres.
El primero estaba tendido sobre el estrecho rellano de la escalerilla que subía hacia la puerta tras la cual se oía el comisario. Los dos se encontraban debajo de la escalera con los brazos en cruz, pasando los dedos a través del tabique del que los ocultaba. Raúl hubiera podido tocar la mano de alguno de aquellos desgraciados. Silencio, susurró de nuevo el persa. También él había visto los cuerpos. Con una sola palabra le explicó todo. Él. Ahora se oía la voz del comisario con mayor intensidad. Pedía explicaciones acerca del sistema de iluminación que el regidor le daba. El comisario debía estar en el registro o en sus dependencias contrariamente a lo que podría creerse cuando se trataba de un teatro de ópera. El registro no estaba destinado a ejecutar música. Por aquella época la electricidad se empleaba solo para ciertos efectos escénicos muy restringidos para los timbres. El inmenso edificio y el mismo escenario aún se iluminaba con gas y se regulaba y modificaba siempre la iluminación del decorado con gas hidrógeno, y eso hacía mediante un aparato especial al que la multiplicidad de esos tubos hizo que fuera bautizado como el registro de órgano. Al lado de la concha del apuntador había reservado un nicho para el jefe de iluminación, que desde allí daba las órdenes a sus empleados mientras vigilaba su ejecución. En este nicho era el lugar donde Moncler había encontrado durante las representaciones. Sin embargo, Moncler no estaba en su nicho y tampoco sus empleados ocupaban sus puestos. Mucler, Mucler. La voz del regidor resonaba ahora en los bajos como un tambor, pero Mucler no contestaba. Ya hemos dicho que había una puerta que daba a una escalerilla que subía del segundo sótano. El comisario la empujó por la puerta, pero resistió. Vaya, vaya, dijo. Vea usted, señor regidor. No puedo abrir esta puerta. Siempre es tan difícil. El regidor empujó la puerta con un vigoroso golpe. Se dio cuenta de que al mismo tiempo empujaba a un cuerpo humano y no pudo contener una exclamación. Reconoció inmediatamente aquel cuerpo. ¡Moncler! Todas las personas que habían seguido al comisario en aquella visita al registro avanzaron inquietos. ¡Qué desgracia! Está muerto, gimió el regidor. Pero el comisario Milfroy, a quien nada sorprende, está ya inclinado sobre aquel enorme cuerpo. No, dijo. Lo que ocurre es que lleva una borrachera de culdado. No es lo mismo. Sería la primera vez, declaró el regidor. Entonces le han dado un narcótico. Eso es muy posible. Milfroy se incorporó y bajo algunos peldaños más exclamó. Miren, a la luz de un falorillo rojo al pie de la escalera había tendido dos cuerpos más. El encargado reconoció a los ayudantes de Moncler. Milfroy bajó y los auscultó. Duermen profundamente, dijo. Extraño. No podemos dudar de la intervención de un desconocido en el servicio de iluminación, y ese desconocido trabajaba sin duda para el raptor. Pero qué curiosa idea la de raptar a un artista en escena. Son ganas de crearse dificultades, de eso estoy seguro. Que busquen al médico del teatro. Y Milfroy repitió, extraño caso, muy extraño. Después volvió a entrar en el pequeño cuarto dirigiéndose a dos personas a las que desde el lugar que se encontraban ni Raúl ni el persa podían ver. ¿Qué dicen ustedes dos de todo esto, señores?, preguntó. Son ustedes los únicos que no han dado su opinión. Sin embargo, deben de tener una ligera idea. Entonces, por encima del rellano, Raúl y el persa vieron avanzar a las caras anonadadas de los directores. No se veían más que sus siluetas sobre el rellano, y oyeron la voz conmovida de Moncharmin. Hoy están ocurriendo aquí una serie de cosas, señor comisario, a las que no podemos dar explicación alguna. Y las dos siluetas desaparecieron. Gracias por la información, señores, dijo el Milford en un tono socarrón. Pero el regidor, cuya barbilla descansaba ahora en el hueco de su mano derecha, lo que significa un acto de reflexión profunda, dijo: No es la primera vez que Moncler se duerme en el teatro. Recordó haberlo encontrado una noche roncando en su nicho, junto a su tabiquera. ¿Hace mucho de eso?, preguntó el señor Milford, mientras limpiaba meticulosamente los cristales de su binóculo, ya que el comisario era miope, como le suele ocurrir a los mejores ojos del mundo. Dios mío, no hace mucho, dijo el regidor. Mire, era la noche, sí, seguro, la noche en que Carlota, ya lo sabe, señor comisario, lanzó su famoso cuac. La noche en que Carlota lanzó su famoso cuac. El señor Milfoy, tras volver a colocarse en la nariz el binóculo de cristales transparentes, miró fijamente al encargado como si quisiera adivinar su pensamiento. Así que Moncler toma rapé, preguntó en un tono despreocupado. Claro que sí, señor comisario. Mire, precisamente allí en esa tablilla está su tal vaquera. Oh, toma mucho. También yo, dijo el señor Milford, y se metió la tabaquera en su bolsillo. Raúl y el persa sintieron.
Sin que nadie sospechara su presencia, el traslado de los 3 cuerpos que los tramoyistas vinieron a llevarse, el comisario lo siguió y todo el mundo volvió a subir tras él. Por algunos instantes se oyeron sus pasos que resonaban sobre el escenario. Cuando estuvieron solos, el persa indicó a Raúl que se levantara. Este obedeció, pero como no había salido y vuelto a alzar la mano a la altura de los ojos dispuesto a disparar, igual que el persa, este le recomendó volver a ponerse en aquella posición y no abandonarla pasado lo que pasara. Pero esta cansa inútilmente la mano, murmuró Raúl. Y si disparo no lo haré con seguridad. Cambie el arma de mano entonces, concedió el persa. No sé disparar con la mano izquierda. A lo cual replicó el persa con esa declaración extraña que desde luego no era la más indicada para aclarar cosas en el cerebro trastornado del joven. No se trata de disparar con la mano izquierda o con la mano derecha. Se trata de tener una de las manos puestas como si fuera a apretar el gatillo en una pistola teniendo el brazo medio doblado en cuanto a la pistola en sí. Después de todo, puede guardarla en el bolsillo. Y añadió, ¿qué es esto? Quede bien claro. No respondo de nada. Es una cuestión de vida o muerte. Ahora silencio y sígame. Se hallaron entonces en el segundo sótano. Raúl podía entrever tan solo a la luz de algunas velas inmóviles, dispersas en sus carceles de cristal, una infa parte del abismo, extravagante, sublime e infantil, divertido como un teatro de berlinchinelas, espantoso como un abismo que constituye los sótanos de la ópera. Son formidables y son 5. Reproducen todos los planos del escenario, sus trampas y trampillas. Los cotillones están allí reemplazados por raíles. Enormes vigas transversales soportan trampas y trampillas, vigas que se apoyan en bloques de fundación o de piedras, soleras o chisteras, que forman una serie de soportes que permiten dejar paso libre a las glorias. Y otras combinaciones o trucos. Dejar pasar de cierta estabilidad a estos aparatos, uniéndolos por medio de ganchos de hierro y según las necesidades del momento. Los tornos de mano, los tambores y los contrapesos están generosamente distribuidos en los sótanos. Sirven para maniobrar las grandes decorados para realizar los cambios a la vista, para provocar la desaparición súbita de los personajes de los magos. Es en los sótanos, han dicho los señores X, Y y Z, que han dedicado a la obra de Garnier un estudio muy interesante donde se transforma a los cocoquimios en hermosos caballeros, a los horribles brujas y hadas radiantes de juventud. Tan pronto sale Satán de los sótanos como se sumerge en ellos. Las luces del infierno escapan de allí y el coro de los demonios los ocupan. Y los fantasmas se pasean como por su casa. Raúl seguía al persa obedeciendo al pie de la letra las recomendaciones sin intentar entender los gestos que le ordenaba, diciéndose que no se le quedaba más esperanza que él. ¿Qué hubiera hecho sin su compañero en aquel espantoso dédalo? ¿Acaso no se habría visto detenido continuamente por la maraña de vigas y cuerdas? ¿No se vería atrapado en aquella gigantesca tela de araña? Y de haber podido pasar a través de aquella red de alambres y de contrapesos que sin cesar aparecían ante él, corrían el riesgo de caer en uno de los agujeros que se abrían por momentos bajo sus pies y cuyo fondo de tinieblas no podía alcanzar su mirada. Bajaban, seguían bajando. Ahora se encontraban en el tercer sótano. Seguían guiándose en la oscuridad gracias a alguna lamparilla lejana. Cuanto más bajaban, más preocupaciones parecía tomar el persa. No cesaba de volverse hacia Raúl, de recomendarle que siguiera sus instrucciones señalándole el modo de ponerle la mano desarmada. Ahora, pero siempre dispuesto a disparar por sin empuñadura una pistola. De repente, una voz atolondrada los dejó clavados. Alguien gritaba encima de ellos. ¡Al escenario todos los cerradores de puertas! ¡El comisario de policía les reclama! Se oyeron pasos y unas sombras se deslizaron en la sombra. El persa había llevado a Raúl detrás de un vestidor. Vieron pasar muy cerca y por encima de sus cabezas a viejos encorvados por los años y el peso de los decorados de la ópera. Algunos casi no podían sostenerse de pie, otros por costumbre, con la espalda doblada y las manos tendidas hacia adelante, buscaban las puertas que cerrar. Así eran los cerradores de puertas. Antiguos tramoyistas agotados, de los que unos directores caritativos se habían apiadado. Les había hecho encargados de las puertas de los sótanos y en los tejados. Iban y venían sin cesar, de arriba a abajo del escenario, ya que me parece que ahora están todos muertos. Los cazadores de corrientes de aire, las corrientes de aire vengan de donde vengan, son muy malas para la voz. El persa y Raúl felicitaron de aquel incidente que les libraba de los testigos molestos, ya que alguno de los cerradores de puertas, al no tener nada que hacer ni incluso tampoco un domicilio, se quedaban por pereza o por necesidad en la ópera y pasaba la noche en ella. Podían tropezar con ellos, despertarlos y tener que dar explicaciones.
El interrogatorio del señor Milford salvaba a nuestros dos compañeros de aquellos encuentros desafortunados, pero no pudieron disfrutar por mucho tiempo de la soledad. Otras sombras bajaban ahora por el mismo camino por el que los cerradores de puertas habían subido. Cada una de esas sombras llevaba una pequeña linterna, que agitaban moviéndola arriba y abajo, examinándolo todo a su alrededor, y con todo el aspecto de buscar algo o alguien. «Vaya», murmuró el persa. «No sé qué estarán buscando, pero podrán encontrarnos. Huyamos, deprisa». «La mano en guardia, señor, siempre dispuesto a disparar». «Pliegue más el brazo. Así». «La mano a la altura del ojo, como si batiera en duelo. Esperará la orden de fuego. Meta su pistola en el bolsillo». «Deprisa. Bajemos». Arrastraba a Raúl hacia el cuarto del sótano, a la altura del ojo. En cuestión de vida o muerte, por aquí, por esta escalera, llegaban al quinto sótano. ¡Ah! ¡Qué duelo, señor! ¡Qué duelo! El persa suspiró aliviado al llegar al quinto sótano. Parecía disfrutar de algo más de seguridad de la que había mostrado antes, cuando se habían detenido ambos en el tercer sótano. Sin embargo, no abandonaba la posición de la mano. Raúl tuvo tiempo de extrañarse una vez más, por lo demás sin hacer ninguna nueva observación. Ninguna, ya que en verdad no era el momento de extrañarse de aquella extraordinaria concepción de la defensa personal que consistía en guardar la pistola en el bolsillo, mientras que la mano seguía dispuesta a servirse de ella, como si la pistola estuviera aún en la mano, a la altura del ojo, posición de espera de la orden de fuego en los duelos de aquella época. Con respecto a esto, Raúl creía recordar perfectamente que le había dicho: «Son pistolas de las que estoy seguro», de lo que parecería lógico deducir lo siguiente: que le importaba estar seguro de unas pistolas a las que no iba a utilizar. Pero el persa le detuvo en sus vagos intentos reflexivos, haciéndole señal de detenerse. Volvió a subir unos peldaños de la escalera que acababan de dejar. Después volvió rápidamente al lado de Raúl. «¡Qué tontos somos!», le susurró. «Pronto no veremos libres de esas sombras de las linternas. Son los bomberos que hacen su ronda». Los dos hombres permanecieron entonces a la defensiva durante 5 largos minutos por lo menos. Después, el persa arrastró a Raúl hacia la escalera que acababan de bajar, pero de repente con un gesto volvió a ordenar la inmovilidad. Ante ellos la oscuridad se movió. «¡Cuerpo a tierra!», exclamó el persa como un susurro. Los dos hombres se tiraron al suelo. Justo a tiempo, una sombra que esta vez no llevaba ninguna linterna, tan solo una sombra de la sombra pasada, pero tan cerca de ellos que podía tocarlos. Sintieron sobre sus rostros el soplo cálido de su capa, ya que pudieron distinguirle lo suficiente como para ver que la sombra llevaba una capa, que la envolvía en la cabeza a los pies. En la cabeza un sombrero blando de fieltro. Se alejó rozando las paredes con el pie y dando a veces en las esquinas patadas a las paredes. «¡Uf!», exclamó el persa. «De buena nos hemos librado. Una sombra me conoce y ya me ha llevado 2 veces al despacho del director». «¿Será alguien de la policía del teatro?», preguntó Raúl. «Alguien mucho peor», contestó sin dar más explicaciones el persa. «¿No será él?». «Él. Si no llega por detrás veremos ante sus ojos de oro. Esa es nuestra pequeña fuerza en la oscuridad. Pero puede llegar por detrás, con pasos de lobo. Y somos hombres muertos y no llevamos siempre las manos como si fueran a disparar, a la altura del ojo, hacia adelante». El persa no había terminado aún de formular sus consejos cuando una figura fantástica apareció ante los dos hombres. Un cuerpo entero, una cara, no solamente 2 ojos de oro, sino un rostro luminoso, una figura en llamas. Sí, una figura en llamas que avanzaba a la altura de un hombre, pero sin cuerpo. Aquella figura desprendía fuego. En la oscuridad parecía una llama con forma de cuerpo humano. «Vaya», exclamó el persa entre dientes, «es la primera vez que la veo. El teniente de bomberos no estaba loco, él también lo había visto. ¿Qué serán esas llamas? No es él, pero bien puede ser el quien nos las envía. Cuidado, cuidado. Ponga la mano a la altura del ojo por lo que más quiera. A la altura del ojo». La figura de fuego, que tenía un aspecto infernal de demonio en llamas, seguía avanzando a la altura de un hombre, sin cuerpo, delante de los 2 hombres aterrorizados. «Quizá él nos envía esta cosa por delante para mejor sorprendernos por detrás.
o por los lados. Nunca se sabe con él. Conozco muchos de sus trucos, pero este no lo conocía aún. Huyamos, por prudencia, solo por prudencia. La mano a la altura del ojo. Huyeron los dos juntos a lo largo del corredor subterráneo que había ante ellos. Tras unos segundos de carrera que parecieron larguísimos minutos, se detuvieron. Es curioso, dijo el persa. Rara vez viene él por aquí. Este lado no le interesa. No conduce ni al lago ni a la mansión del lago, pero quizás sepa que estamos sobre sus pasos, a pesar de que yo le haya prometido dejarlo tranquilo y no volver a meterme en sus asuntos. Al decir esto, volvió la cabeza, y Raúl también. Vieron de pronto la cabeza de fuego detrás de las suyas. Los había seguido. Debe haber corrido también. Y quizás aún más aprisa que ellos, porque les pareció que se había acercado. Y empezaron a distinguir a la vez un ruido cuyo origen les resultaba imposible adivinar. Solo cayeron en la cuenta de que este ruido parecía desplazarse y acercarse junto a la llama figura del hombre. Eran chirridos, o más bien, crujidos, como si miles de uñas rascaran en una pizarra, produciendo un ruido absolutamente insoportable, similar al que a veces se produce por culpa de una piedrecita engastada en una barra de tiza que chirría en la pizarra. Siguieron retrocediendo, pero la figura llamada avanzaba, seguía avanzando, ganándoles terreno. Ahora ya se distinguían muy bien sus rasgos. Los ojos eran completamente redondos y fijos, la nariz un poco torcida y la boca grande, con un labio inferior que colgaba en forma de semicírculo. Recordaban los ojos, la nariz y el labio de la luna cuando la luna está totalmente roja, color sangre. ¿Cómo podía deslizarse aquella luna roja en las tinieblas, a la altura de un hombre sin ningún apoyo, sin cuerpo para sostenerla, al menos aparentemente? ¿Cómo caminaba tan deprisa, en línea recta, con los ojos fijos tan fijos? ¿De dónde venía todo ese crujir, chirriar, golpear que arrastraba tras de sí? Por fin, el persa y Raúl no pudieron retrocederse más, y se aplastaron contra la pared, sin saber qué iba a pasarles, quedando a merced de aquella figura incomprensible de fuego, y sobre todo ahora del ruido más intenso, más vivo, muy numeroso, ya que sin duda aquel ruido era producido por cientos de pequeños ruidos que se agitaban en las tinieblas bajo la cabeza llama. La cabeza llama. Sigue avanzando, ya está aquí. Con su ruido ya está junto a ellos. Los dos compañeros pegados a la pared sienten que los cabellos se les erizan del horror, porque ahora ya saben que de donde proceden los miles de ruidos avanzan en tropel, rodando por las sombras en innumerables olas pequeñas y apretadas, más rápidas que las que tronan en la arena de la manera alta, pequeñas olas nocturnas que corretean bajo la luna cabeza de llama. Las pequeñas olas se deslizan entre sus piernas, suben por ellas, irresistiblemente. Entonces Raúl y el persa no pueden retener sus gritos de horror, espanto y dolor. Tampoco pueden continuar manteniendo las manos a la altura del ojo, postura de duelo en aquella época antes del orden de fuego. Sus manos bajaban las piernas para alejar las pequeñas olas luminosas que se arrastraban, cositas agudas, olas llenas de patas y uñas y garras y dientes. Sí, Raúl y el persa estaban a punto de desmayarse como el teniente de bomberos Papin, pero la cabeza a fuego se ha vuelto hacia ellos al oír sus aullidos y les habla. No se muevan, no se muevan. Sobre todo, no me sigan. Soy el matador de ratas. Déjenme pasar con mis ratas. Bruscamente desaparece la cabeza de fuego y se esfuman en las tinieblas mientras ante ella el corredor se ilumina a lo lejos. Gracias al movimiento del matador de ratas, ha hecho con su linterna sorda antes para no espantar las ratas. Había vuelto la linterna hacia él, iluminando su propia cabeza. Ahora, para apresurar su ida, alumbra el espacio negro ante él, y entonces da un brinco, arrastrando consigo las olas de ratas, trepaduras crujientes, los miles de ruidos. El persa y Raúl, liberados, respiran, si bien aún temblorosos. Debería haber recordado que Eric me habló del matador de ratas, dijo el persa, pero no me había dicho que tenía este aspecto. Es extraño que no lo haya encontrado jamás. Creía que se trataba de una de las jugadas del monstruo, suspiró. Pero no, nunca viene a estos parajes. ¿Estamos muy lejos del lago?, preguntó Raúl. ¿Cuándo llegaremos? Vamos al lago, vamos al lago. ¿Cuándo llegaremos? Al lago. Llamaremos, golpearemos las paredes, gritaremos, Cristi nos oirá, y también él nos oirá. Y si usted lo conoce,
Le hablaremos. No sea infantil, exclamó el persa. Nunca estaremos, o bueno, nunca entraremos en la mansión del lago por el lago. ¿Por qué no? Porque allí es donde ha acumulado toda su defensa. Ni siquiera yo he podido llegar a la otra orilla, a la orilla de la casa. Primero hay que atravesar el lago. Y le aseguro que está bien protegido. Me temo que más de uno de sus antiguos tramoyistas, viejos cerradores de puertas que han desaparecido misteriosamente intentando simplemente atravesar el lago es terrible. Yo también estuve a punto de quedarme allí, si el monstruo no me hubiera reconocido a tiempo. Un conejo, amigo, no se acerque jamás al lago. Y sobre todo, tápese los oídos y oye cantar la voz bajo el agua, la voz de la sirena. Pero entonces, replicó Raúl en un transporte de fiebre, de impaciencia y de rabia. ¿Qué hacemos aquí? Si no puede hacer nada por Christine, déjeme al menos morir buscándola. El persa intentó calmar al joven. Solo disponemos de un medio para salvar a Christine Daae. Créame, y es penetrando en la mansión sin que el monstruo se dé cuenta. ¿Y cree que podremos hacerlo? Si no tuviera esa esperanza, no habría venido en su busca. ¿Por dónde entraremos en la mansión del lago sin pasar por el lago? Por el tercer sótano, del que tan infortunadamente hemos sido expulsados, señor, y al cual volveremos ahora mismo. Le diré, señor, exclamó el persa con la voz súbitamente alterada. Le diré el lugar exacto. Se encuentra entre dos bastidores y un decorado abandonado de el rey Laur, exactamente en el lugar en que encontró la muerte de Joseph Buquet. Ah, aquel jefe de los tramoyistas al que se encontró ahorcado. Sí, señor, añadió en tono singular el persa, cuya cuerda no pudo ser hallada. Vamos, amigo, en marcha. Y vuelva a poner la mano en guardia, señor. Pero, ¿dónde estamos? El persa se vio obligado a encender de nuevo la linterna. Dirigió el haz luminoso de dos amplios corredores que se cruzaban en el ángulo recto y cuyas bóvedas se perdían en el infinito. Debemos estar, dijo en la parte reservada al servicio de aguas. No vio ningún fuego proveniente de las calderas. Procedió Raúl buscando el camino, deteniéndose bruscamente al paso de algún hidráulico. Después tuvieron que ocultarse ante el resplandor de una especie de fragua subterránea que acababan de apagar, y ante la cual Raúl reconoció a los demonios entrevistos por Christine en su primer viaje el día de su primer rapto. Volvían poco a poco al prodigioso sótano que se hallaba debajo del escenario. Debían encontrarse entonces, en el fondo de la cuba, a una gran profundidad, si pensamos que habían excavado la tierra 15 metros por debajo de las capas de agua que había en toda aquella parte de la capital. Y que hubo que drenar todo el agua. Se sacó tanta agua que para hacerse una idea de la cantidad expulsada por las bombas, habría que imaginar una superficie como el patio del Louvre, con una altura de 1,5 veces de las torres de Notre Dame. De todos modos, no tuvieron que conservar un lago. En aquel momento el persa tocó una pared y dijo, si no me equivoco, este podría ser uno de los muros de la mansión del lago. Golpeó entonces contra la pared de la cuba. Quizá no sea del todo inútil informar al lector de cómo habían construido el fondo y las paredes de la cuba. Con el fin de evitar que las aguas que rodean la construcción que desean en contacto inmediato con las paredes que aguantaban todo el armazón de la maquinaria teatral, cuyo conjunto de estructuras de carpintería, cerrajería y pinturas debe haberse quedado aislado de la humedad, el arquitecto se vio obligado a construir en todas partes una doble envoltura. El trabajo para construir esta doble envoltura llevó un año entero. El persa golpeteaba la pared en la primera envoltura mientras hablaba a Raúl de la mansión del lago. Para alguien que conociera la arquitectura del monumento, el gesto del persa parecía indicar que la misteriosa casa de Eric había sido construida en la doble envoltura formada por el grueso muro hecho en estacada, una enorme capa de cemento y otro muro de varios metros de espesor. Detrás del persa, Raúl se había aplastado contra la pared y había escuchado con avidez, pero no oyó nada, nada más que pasos lejanos que sonaban en el suelo en la parte alta del teatro. El persa había vuelto a apagar la linterna. Cuidado, dijo. Cuidado con la mano y ahora mucho silencio porque intentaremos entrar en su casa. Y lo arrastró hasta la escalinata que habían bajado antes. Volvieron a subirla deteniéndose en cada escalón espiando las sombras y el silencio. Pronto se encontraron en el tercer sótano. Entonces el persa hizo una señal a Raúl de ponerse de rodillas y así arrastrándose de rodillas y sobre una mano la otra mano seguía en la posición indicada. Llegaron hasta la pared del fondo. Apoyada en aquella pared había un gran lienzo abandonado del decorado del rey de Lahore, y justo al lado de aquel decorado un portante. Entre el decorado y el portante no había más espacio que para un cuerpo.
un cuerpo como el que un día se había encontrado colgado, el cuerpo de Joseph Buquet. Siempre de rodillas, el perso se había detenido, escuchaba por un momento y parecía dudar, y miró a Raúl. Después de sus ojos se clavaron arriba, en el segundo sótano, que les enviaba el débil resplandor de una linterna filtrándose entre dos tablas. Evidentemente aquel resplandor molestaba al persa. Por fin agachó la cabeza y se decidió. Se deslizó entre el portante y el decorado del rey de Lahore. Raúl lo siguió de cerca. La mano libre del persa tanteaba la pared, y Raúl la vio un instante apoyarse con fuerza, como lo había hecho en la pared del camerino de Christine, y una piedra se desplazó. Ahora había un agujero en la pared. Esta vez el persa sacó la pistola del bolsillo e indicó a Raúl que hiciera lo mismo. Montó la pistola con decisión y siempre de rodillas se introdujo en el agujero de piedra al desplazarse había dejado en la pared. Raúl, que había querido pasar por primero, tuvo que concentrarse en conseguirlo. El agujero era muy estrecho. El persa se detuvo casi enseguida. Raúl oía tantear la pared a su alrededor, y después volvió a sacar su linterna y se inclinó hacia adelante. Examinó algo debajo suyo e inmediatamente apagó la linterna. Raúl oyó que le decía en un suspiro: tendremos que dejarnos caer algunos metros sin hacer ruido. Sáquese los botines. Por su parte, el persa procedía ya a esta operación. Pasó sus zapatos a Raúl. Déjelos junto a la pared, dijo. Los recogeremos al salir. El persa avanzó un poco, después se volvió del todo, siempre de rodillas, y se encontró así frente a Raúl y le dijo: voy a colgarme con las manos del extremo de la piedra y a dejarme caer en su casa. Después usted hará exactamente lo mismo. No tema, lo recibiré en mis brazos. El persa hizo lo que le había dicho, y Raúl oyó enseguida un ruido sordo y evidentemente había sido producido por la caída del persa. El joven se estremeció, temiendo que aquel ruido revaleciese su presencia. Sin embargo, más que aquel ruido era la ausencia de ruido lo que a Raúl le llenaba de angustia. ¿Por qué? Si según el persa acababan de entrar en la mansión del lago, no oían a Christine. Ni un solo grito, ni una llamada, ni un gemido. Grandes dioses, ¿habría llegado demasiado tarde? Arrayándose las rodillas a la pared, agarrándose a la piedra con sus dedos nerviosos, Raúl se dejó caer en su vez. Inmediatamente sintió que lo abrazaban. Soy yo, dijo el persa. Silencio. Y permanecieron inmóviles escuchando. Nunca a su alrededor la noche había sido más opaca. Nunca el silencio tan pesado ni tan terrible. Raúl se hundía las uñas en los labios para no gritar. Christine, soy yo. Contésteme si no está muerta, Christine. Por fin volvió a empezar el juego de la linterna. El persa dirigió los rayos de luz por encima de sus cabezas hacia la pared, buscando el agujero por el que habían venido sin encontrarlo. ¡Oh! Exclamó. La piedra se ha vuelto a cerrar sobre sí misma, y el haz de la luz de la linterna bajó a lo largo del muro hasta llegar al suelo. El persa se agachó y recogió una cosa, una especie de hilo que examinó unos segundos y que luego arrojó con horror. El lazo del Pendejab, murmuró. ¿Qué es? Preguntó Raúl. Podría ser la soga del ahorcado que tanto han buscado, respondió el persa estremeciéndose. De pronto, presa de una nueva ansiedad, paseó el pequeño disco rojo de su linterna por las paredes. Iluminó, extraño hecho, un tronco del árbol, que parecía un vivo con sus hojas, y todas las ramas de aquel árbol subían a lo largo de la pared y se perdían en el techo. Dejó la pequeñez del disco luminoso. Al principio resultaba difícil darse cuenta de las cosas. Había un montón de ramas y luego una hoja y otra más. Y al lado no se veía nada más de nada. Solamente el haz de luz parecía reflejarse a sí mismo. Raúl deslizó la mano sobre aquel reflejo. Mire, dijo, la pared es un espejo. Sí, un espejo, dijo el persa con profunda emoción y añadió, pasándose la mano que sujetaba la pistola de frente sudorosa. Hemos venido a caer.